record on this computer. Ok. Ya. Admit. Estamos ok, creo que estamos grabando, ¿ya? Así que, la primera unidad, el problema económico. Vamos a conversar un poquito de la fundamentación de dónde se genera esta ciencia económica como tal, ¿ya? Entonces, para esta unidad, yo tengo considerado los siguientes contenidos. Ya vamos a hablar de lo que es la economía, el pensamiento económico, la economía como ciencia social, el método científico, lo que son los supuestos, los modelos económicos, microeconomía y macroeconomía, econometría, economía positiva y normativa, y finalmente, para cerrar esta unidad, vamos a hablar de interdependencia y comercio, lo que es ventaja comparativa. ¿Ya? Así que vamos a avanzar. Bien, en primer lugar, señalar, ¿ya?, que como definición conceptual de lo que es la economía, ¿ya?, la economía se asocia, ¿cierto?, a la palabra griega o economos, ¿ya?, que significa finalmente el que administra una casa, ¿ya? Ahora, ¿por qué surge toda esta necesidad de poder desarrollar una ciencia, ¿ya?, para poder entender y estudiar en mayor profundidad lo que es este problema económico y en qué radica este problema económico? Entonces, la economía presta una utilidad, es una herramienta fundamental para la toma de decisiones, ¿ya? Siempre la toma de decisiones, ¿de quién? Bueno, del que estime conveniente. Empresarios, personas, gobiernos, instituciones, ¿ya?, trabajadores, empleadores, dependientes, independientes. Al final, a todos lo que nos interesa es poder tomar decisiones, tomar las mejores decisiones. Entonces, ustedes entraron a esta carrera, aunque no lo crean, algunos quizás lo saben, otros no, pero hay un criterio económico utilizado para poder tomar la decisión de ustedes estudiar ingeniería en recursos naturales. Y cuando hablamos de economía, inmediatamente yo les voy a decir que nos saquemos de la mente lo que es el dinero solamente. Economía tiene que ver con mucho más que eso, ¿ya? Entonces, como está vinculado a la toma de decisiones, lo voy a dejar ahí, siempre se tienen en cuenta dos elementos básicos. Por un lado, las necesidades, y por otro lado, lo que son los recursos, ¿ya? Y entendemos necesidades como que el estado, la condición de un ser, ¿ya?, que se encuentra en carencia de algo, o sea, te falta algo, eso es una necesidad. Tienes hambre, ¿ya?, tienes necesidad de alimentarte, te falta alimentarte. Y en segundo lugar, tenemos un segundo concepto que es los recursos, ¿ya? ¿Qué son los recursos? El suministro, la fuente, es decir, ¿de dónde saco yo lo que necesito para obtener un beneficio? ¿Ya? Entonces, las necesidades, ¿con qué se suplen? Con recursos, ¿ya? En cuanto al primer elemento, ya que son las necesidades, vamos a utilizar la pirámide de necesidades de Maslow. ¿Ya? En el año 43 aproximadamente, Maslow hace la publicación en donde se establece que hay una pirámide que permite jerarquizar lo que son las necesidades de la sociedad, de los seres humanos, ¿ya? Yo creo que más de alguno quizás lo ha escuchado, lo ha visto por ahí, pero finalmente, y en términos prácticos, ¿qué es lo que propone Maslow? Bueno, que las diferentes necesidades, ¿ya?, que vive un ser humano están jerarquizadas y están niveladas, ¿ya? Y esta satisfacción de necesidades va desde las necesidades más básicas o de primer orden hasta las más complejas, ¿ya? Entonces, esta pirámide es invertida. ¿En qué sentido? En que el primer nivel de necesidades a satisfacer es el que está en el fundamento de la pirámide, en la base, ¿ya? Es decir, el número 1 que aparece acá, ¿ya? Entonces, en esta parte,
están las necesidades de tipo fisiológicas y básicas. No sé, hablemos de alimentación, hablemos de vestuario, hablemos de casa, ¿ya? Todas las necesidades que nos permiten seguir viviendo. Puesto que si no damos satisfacción a estas necesidades del primer nivel, es imposible que podamos satisfacer otras necesidades. Por ejemplo, hablemos de los alimentos. Si ustedes no comen, se van a morir. Por ende, no van a poder estudiar una carrera ni ganar dinero. Si ustedes no tienen una casa o no tienen un lugar donde habitar, puede venir un temporal o puede venir una baja de temperatura y también se van a morir. ¿Ya? Entonces están asociadas este primer nivel de necesidades a lo que son garantizar las condiciones mínimas de vida de la persona. ¿Ya? Quiero revisar antes de seguir. No, ya, estoy revisando. En el segundo nivel, el número 2 que aparece acá, tenemos necesidades de seguridad. ¿Ya? Es decir, el ser humano, además de poder garantizar necesidades básicas de primer orden, que te permitan sobrevivir, también necesita tener seguridad de ciertas cosas. ¿Ya? Entonces, en este sentido, por eso tiene bastante lógica que existan instituciones como Carabineros, ¿ya? Que existan también hospitales, ¿ya? Y que existan diferentes fuentes de generación de recursos para satisfacer necesidades de seguridad. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer inmediatamente la diferencia. Las necesidades del primer orden, de la base, ya están asociadas con la vida, con poder vivir, con poder subsistir. Las del segundo nivel están asociadas con la seguridad. ¿Ya? En tercer nivel tenemos necesidades de tipo social. En este sentido, poder vincularse, ¿ya? Con otras personas, poder generar relaciones, ¿ya? Esa es un tercer grupo de necesidades. No me voy a detener mucho en esto, puesto que es una explicación de lo que es la necesidad para que ustedes entiendan de qué hablamos en economía. En cuarto nivel tenemos necesidades de autoestima, ¿ya? Y en quinto nivel, autorrealización. Entonces aquí ustedes pueden notar que por lógica racional, ¿ya? Partimos con la satisfacción de necesidades fisiológicas. Como les decía hace un momento, ¿puedo yo tener amigos? ¿Ya? Si se presenta una condición y yo no como dentro de 4 horas, supongo me muero. ¿Es necesario que yo el día de mañana establezca una relación con amigos? Probablemente no, porque si no como hoy me voy a morir y mañana no voy a tener vida ni voy a tener amigos. ¿Ya? Por esta razón, es súper importante que nosotros podamos tener en cuenta esta pirámide de necesidades. ¿Ya? De aquí se configura, la necesidad se refiere más al tema del amor propio físico o combinada también el amor. Sí, ambas. Hablemos de necesidad de autoestima en el sentido más amplio de la expresión, ¿ya? En el sentido más amplio de la expresión. Tanto, sí, en todos los contextos vamos a hablar de autoestima, o sea, no vamos a hablar más allá a lo largo de la asignatura, pero en este momento sí es preciso aclararlo. Habla en el sentido más extenso de la palabra, ¿ya? Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Que es algo que tiene que ver con psicología, ¿ya? Con comportamiento humano, ¿ya? Porque, como vamos a ver, en primer lugar, las necesidades son múltiples e ilimitadas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros tiene diferentes necesidades que necesita satisfacer. ¿Ya? Y esto es dinámico, cambiante. Hoy día yo a las 3 de la tarde tengo hambre, mañana a las 3 de la tarde probablemente no tenga hambre, tenga frío, o tenga hambre y frío. Entonces son múltiples.
Y no es lo mismo que está sintiendo cada uno de ustedes, y no es lo mismo que está sintiendo mi vecino, no es lo mismo que siente el presidente, el ministro de Salud. Son múltiples, ¿ya? Y quizás hay necesidades que yo no sé que son necesidades, ¿ya? Y son ilimitadas, puesto que tú satisfaces una necesidad y aparecen 50 más, ¿ya? Entonces, esto es una constante. No, era un ejemplo solamente, ya no tengo, no tengo hambre, almorcé súper rápido, pero almorcé. Por una parte eso, necesidades múltiples e ilimitadas. En segundo lugar, los recursos son definidos ilimitados o escasos, ¿ya? Es decir, los recursos no son infinitos, ¿ya? Y eso a nivel de recursos naturales ustedes lo saben mejor que yo probablemente, ¿ya? Entonces, no sé, sobre todo en esta época de pandemia, ustedes pudieron notar lo que pasó con los supermercados, con los productos de aseo y limpieza, ¿ya? Entonces la gente, guiada por una expectativa y una incertidumbre del futuro, acudieron a los supermercados y compraron lo que más podían de productos de aseo. De ahí personas que querían comprar también, no se encontró. No habían productos de aseo, no había stock, ¿ya? Entonces los recursos son definidos, ¿ya? Son limitados, son escasos. De ahí también que surgen las problemáticas de carácter mundial, como por ejemplo el hambre en África, ¿ya? Las condiciones de higienización en esos países. ¿Por qué? Porque entendemos que los recursos son definidos y limitados. Eso es una permanente. De hecho, vamos a ir dando en cuenta que los recursos son más allá de hablar de solamente cosas tangibles o físicas. Claro que ustedes podrían decir, el dinero es un recurso. Perfecto, estamos de acuerdo. Un celular es un recurso, sí, estamos de acuerdo. El tiempo también es un recurso, ¿ya? El ocio también es un recurso. La capacidad es otro recurso, la inteligencia es un recurso. La limitante de no poder estar en 2 lugares o 3 lugares al mismo tiempo también es un recurso que es limitado, es escaso, ¿ya? De ahí, como dice el tercer punto, de esta manera el problema económico se fundamenta en la escasez, ¿ya? Es decir, los recursos son escasos, ¿para qué? Para satisfacer estas múltiples e ilimitadas necesidades que tenemos como seres humanos. Por eso, las veces que les hablé de la asignatura, yo siempre les dije, economía es una ciencia de carácter social. Es una ciencia social, estudiamos el problema económico, pero que vivimos como sociedad, ¿ya? Como seres humanos, ya individuales o colectivos, pero que finalmente todos vivimos este problema económico y que no depende de la cantidad de dinero que tú tengas, ¿ya? Puedo tener poco dinero, porque esto es lo que comúnmente se piensa, ya la gente dice, a ver, tengo poco dinero, por ende tengo más problemas económicos que el tipo más millonario del mundo. Probablemente no, ¿ya? Probablemente si hacemos un match, una comparativa de necesidades, tengamos necesidades similares, puesto que él, claro, satisface ciertas necesidades con dinero, pero hay otras necesidades que él igual tiene, ¿ya? Que probablemente yo puedo ser capaz de satisfacer, pero que él no puede satisfacer. Y viceversa, yo tampoco puedo satisfacer la necesidad de comprar autos de lujo, ¿ya? Pero esa persona sí. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, probablemente él tenga necesidades que no satisface, pero que yo sí puedo satisfacer, ¿cierto? Seguimos. Entonces, aquí nace nuestra definición más certera, ¿ya? Y esta es la definición, la mejor definición que yo encuentro para lo que es hablar de economía. Economía es una ciencia social que estudia el problema económico, no hay más, ¿ya? Eso es todo. Para mí eso es hablar de economía. De ahí yo les coloqué por ahí 3 definiciones más de economistas relevantes. En primer lugar tenemos a Samuelson, ya junto con Nordhaus, que dicen que la economía, ¿en qué consiste? En el estudio de la forma en que las sociedades utilizan estos recursos, ya que limitados, acuérdense,
que son escasos, que son limitados, para producir mercancías que son valiosas, ¿ya? Y distribuirlas entre los diferentes individuos. No cambia nada. Sigue siendo una ciencia social, tiene individuos, tiene necesidades, tiene problemas de escasez. En segundo lugar, tenemos a Andrade, que dice que economía es la recta y prudente administración de los bienes y recursos. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos, las necesidades ilimitadas. ¿Ya? Es como decir, a ver, va a venir un periodo de sequía en donde no va a haber suministro de agua potable por todo el resto del 2020. ¿Qué harían ustedes? ¿Se tomarían todo el agua que pudieran hoy? ¿O tratarían de administrar esa cantidad de agua para lo que resta del año? ¿Ya? Una persona racional, obviamente, optaría por administrar de la mejor forma posible esa cantidad de agua, o la cantidad de agua disponible. ¿Ya? Claro, ya yo me imaginaba que iba a comentar ese tipo de ejemplos, ¿cierto? Entonces, la tercera definición que me parece relevante también revisar con ustedes, que es el padre de la economía clásica, o el padre de la economía política, Adam Smith, por ahí por el 76, 1776, ¿ya? Dentro de sus primeras publicaciones, en donde se articula el estudio, el entendimiento y el análisis de la economía clásica, ¿ya? Lo más clásico que hay, dice que la economía es la ciencia, ¿ya? Siempre es una ciencia, que estudia la conducta que tienen los individuos y la sociedad, ¿ante qué? Ante el consumo, la producción de bienes y servicios, las inversiones y la distribución de la renta. ¿Ya? Se pone un poquito más específico, pero al final no pierde el sentido, sigue siendo una ciencia de carácter social. Eso es economía. ¿Ya? Y si yo les pregunto en algún momento, ¿qué es economía? Bueno, me basta con que me digan economía es una ciencia social que estudia el problema económico. Siempre y cuando entiendan qué quiere decir que es una ciencia social, es decir, que tenemos individuos y que estudia el problema económico. ¿Cuál es el problema económico? Necesidades ilimitadas, recursos escasos para satisfacer dichas necesidades. ¿Ya? Entonces es un problema complejo. ¿Ya? De ahí que la economía tenga tanta importancia a nivel transversal de todas las disciplinas, que afecta a todas las clases sociales y a todos los grupos, ¿ya? De diferente corte cultural, social, religioso, filosófico, lo que sea. A todos nos afecta este problema económico. Seguimos avanzando. Pero antes voy a hacer una pausa para preguntarles, ¿se entiende lo que es la economía? ¿Ya? ¿Hay dudas respecto a esto? Si hay alguna consulta, algo que acotar, algo que sugerir, que ejemplificar, lo que sea, hay libertad de hacerlo, ¿ya? Entonces me interesa que ustedes entiendan que la ciencia económica es una ciencia amplia, muy amplia. De hecho, yo creo que, miren, si en un semestre uno no alcanza a ver nada, yo creo que ni en 5 años uno puede ver todo lo que es la magnitud de lo que es esta ciencia. Muy amplia, muy, muy amplia. Y como la ciencia misma evoluciona. Entonces lo que hoy día es ley económica, el día de mañana basta con que salga una nueva publicación y eche por tierra, claro, como dice su compañero, como toda la ciencia. Entonces, esto nos obliga, nos hace un reto a todos. Yo soy del área de economía, negocios, ustedes son del área de recursos naturales, pero aún así, a todos nos genera el mismo reto. ¿Ya? Nos exige estar actualizados, nos exige tener conocimiento, generar nuevas soluciones. ¿Ya? Entonces, sigo avanzando. Ese es el primer punto, definición de economía. ¿Ya? Entonces, ahí aparecen algunos conceptos que son relevantes. Ahora, en cuanto al pensamiento económico, en primer lugar vamos a revisar una conceptualización. Ya esas son definiciones que yo preparé en base obviamente a una revisión, pero que comúnmente términos que resultan ser repetitivos dentro de esta ciencia, del análisis o de la economía.
En primer lugar tenemos la palabra bien, que es un bien, es algo que presta alguna utilidad. De ahí hay una categorización de bienes, ¿ya? En donde ustedes pueden pensar que un auto es un bien y otra persona en un momento dado, la salud es un bien. Una persona es un bien, una barra de chocolate es un bien, una cerveza es un bien, ¿ya? Eh, la posibilidad de hacerse un tratamiento de quimioterapia es un bien, es decir, presta una utilidad, ¿ya? Acá, en este sentido, también quiero hacer el alcance, ¿ya? No, es como cultura general igual, pero en economía también se habla de lo que son los bienes, pero también de lo que son los males. Y acá tenemos, por ejemplo, el cigarrillo es considerado un mal, ¿ya? Con respeto obviamente a los que fuman, pero eso es lo que establece la economía en su clasificación. Eh, las drogas también son consideradas un mal, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta que también existe esta categorización, ¿ya? Para ciertos productos, para ciertos servicios, ¿ya? Un mal, ¿por qué? Porque científicamente hay una comprobación de que genera efectos nocivos para la salud. Entonces, ese es el tema. Ahora, siento que también hay parte de hipocresía en esto, puesto que por ahí hay algunos memes, ¿cierto? Que aparece un joven fumando un cigarro y aparece una señora comiendo comida chatarra. Y la señora le dice que, ¿cierto?, consume cosas que le hacen mal para la salud. Entonces, en este caso, hay cierta hipocresía, pero en general entendamos los males como aquellos que generan efectos nocivos para la salud, ¿sí? Claro, el Berlini, sí, evidentemente considerado un mal, ¿sí? Una problemática ya de carácter social y también de carácter económico, ¿ya? Entonces, todo se puede analizar de alguna manera. Ahora, dentro de la categorización de los bienes, porque nos vamos a concentrar en eso, ¿ya? Como les dije, la economía es tan amplia que probablemente para estudiar los males uno necesita un año, un semestre completo, porque es así, es un tema tan complejo, ¿ya? Porque ahora mismo, yo por ejemplo pongo sobre la mesa el tema de los males y ustedes preguntan por qué es un mal, y cosa que está muy bien, ¿por qué? Porque su manera de percibir es distinta, y esto complejiza mucho lo que es el estudio de la economía. Entonces imagínense que aquí somos ¿cuántos? 50, 48, 49 personas. Imagínense lo que son sociedades de millones, ¿ya? Entonces, por eso es que la economía es tan compleja, ¿ya? Por eso es que genera eh, tanta opinión, diferentes opiniones, diferentes perspectivas, ¿ya? Entonces, de aquí que ustedes puedan ver que de repente se generan debates, ¿cierto? No sé, hablemos del gobierno de Sebastián Piñera. Eh, Sebastián Piñera ha tenido mucho cuestionamiento, tal como lo tuvo Michelle Bachelet, ¿cierto? El ministro de Economía, el ministro de Hacienda, siempre hay un cuestionamiento. ¿Por qué? Porque todos percibimos de manera diferente. De allá, que lo esté haciendo bien o mal, es una opinión propia de cada uno, ¿ya? Yo sé que cada uno de ustedes tiene su opinión y, y yo también tengo la mía, ¿ya? En ese sentido, todos somos libres de poder expresarla. Y esos temas los vamos a ir profundizando, ya a medida que va, sobre todo en la parte de macroeconomía, la unidad 3, ahí vamos a hablar bastante del tema político, tema social, de los gobiernos también, y de las equivocaciones que ha cometido Sebastián Piñera, y los aciertos que también ha cometido, que no dudo que tenga ciertos aciertos también, quizás son los menos, pero de alguna forma eh, da para poder analizar, ¿ya? Seguimos entonces, como hablamos de bienes, como les decía, nos centramos en el estudio de los bienes, vamos a diferenciar en términos generales, bajo una categorización bien amplia, lo que son los bienes públicos, lo que son los bienes privados, ¿ya? Entonces, los bienes públicos no generan rivalidad ni exclusión,
¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que no generan rivalidad, es decir, que no se genera competencia para consumir estos bienes, ¿ya? Y que no genera exclusión. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que yo consuma ese bien no le quita la posibilidad de poder consumirlo a la otra persona. Y ahí tengo dos ejemplos, el alumbrado público y un monumento. ¿Ya? Caso de alumbrado público, ¿cuál es la función del alumbrado público? Generar cierta luz, ¿ya? Para un sector en donde probablemente transite mucha gente, ¿ya? No genera rivalidad, puesto que nadie se pelea por ir a alumbrarse, por ir a estar debajo del poste de la luz. Y no genera exclusión, puesto que el hecho de que yo pase por una calle y me pude satisfacer o pude alumbrar el camino mientras iba caminando por esa calle, no le quita la posibilidad a la persona que viene detrás de mí de poder hacerlo también. ¿Ya? Claro, alumbrado desde el punto de vista, ¿cierto?, del bien. ¿Ya? Bien, ahora los bienes privados son bienes que sí plantean rivalidad y plantean exclusión. De hecho, la exclusión puede ser eficiente. ¿Ya? No sé, me reservo el derecho de admisión, ¿ya? De repente genera eficiencia. Entonces acá lo entendemos desde el punto de vista de lo que es la generación de beneficios económicos. Muy comúnmente los bienes privados poseen precio, ¿ya? Puesto que esta rivalidad, no sé, supongamos que yo tengo un chocolate, ¿ya? A la mayoría le gusta el chocolate, siempre hay personas que no les gusta el chocolate, pero a la mayoría le gusta el chocolate, y yo tengo una sola barra de chocolate y ustedes están muertos de hambre, ¿ya? Entonces yo, ante ese escenario, puedo vender esa barra de chocolate y cobrar un precio superior a lo que cobra el mercado por esa barra de chocolate, ¿ya? Así que, y puedo jugar un poco con sus expectativas, ¿ya? El que tiene más dinero va a estar en condiciones de pagar más por esa barra de chocolate. Entonces la vida en ese momento se transforma, ¿cierto?, en un tema de dinero. ¿Ya? Pero eso pasa con los bienes privados. En contextos de escasez, ¿ya? ¿Quiénes son los que pueden acceder a una mejor calidad de vida? Los que tienen más dinero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las condiciones generan alteraciones en el contexto económico. ¿Ya? Y uno de los primeros efectos que se ven, claro, como el alcohol gel. Perfecto. Es muy buen ejemplo. Entonces, y el tema de la manipulación de precios es súper grave, en primer lugar. Y en segundo lugar, es algo súper frecuente en un país como Chile. ¿Ya? Entonces, las mascarillas, todo. Claro, en este último tiempo casi todo ha tenido alza de precios. ¿Ya? ¿Por qué? Por expectativas. ¿Ya? En este caso me voy a centrar en esa palabra. Las expectativas generan un problema finalmente en nuestra sociedad, puesto que, no sé si alguien vio las noticias, pero hace tiempo atrás, un mes y medio, se hablaba de que para esta fecha el número de contagiados fuera mucho más de lo que hay. Y de ahí que se generó esta especie de psicosis colectiva, en donde la gente dijo, no, hay que abastecerse, porque nos vamos a quedar encerrados en las casas, no vamos a poder comprar nada, se va a terminar el abastecimiento, y cosas que de alguna manera sí se han visto afectadas en algún punto, pero no al nivel en que se creyó en su momento. Claro, entonces, eh, o en temas de sistema de salud también, ¿ya? Entonces, ahí vamos a profundizar en esa parte más adelante, sobre todo cuando hablemos de economía positiva y economía normativa, ¿ya? Entonces, lo que dijo el ministro de Salud, ¿cierto? Y lo que dijo el presidente, de una forma también, que contamos con el mejor sistema de salud del mundo, o tenemos un sistema de salud sólido, es algo bastante normativo. Profesor, se dice que la economía cambiará tras el COVID. ¿Usted qué cree? Evidentemente que sí. Sí, evidentemente que sí. Va a cambiar, eh,
tanto en un sentido real, es decir, van a haber cambios que sí van a tener un trasfondo económico, pero van a haber cambios que también tienen que ver con la intencionalidad humana. ¿Ya? Miren, en este sentido quiero hacer un alcance, un paréntesis bien chiquitito. Adam Smith, en el 76, publica sobre la mano invisible, ¿ya? La mano invisible. Entonces Adam Smith dice, en los mercados en general, no existe la necesidad de regular, porque hay una mano invisible que autorregula los mercados, ¿ya? Entonces, este tema lo entendemos hoy en día como libre mercado, competencia perfecta, nos hemos dado cuenta que no es tan así. ¿Ya? Hemos visto fallas de mercado, hemos visto lo que pasó con la colusión de la farmacia, de los pollos, del papel tisú. ¿Ya? Eh, entonces, este libre mercado no funciona tan bien como aparenta. Entonces, de ahí viene este segundo efecto que yo personalmente creo que se va a materializar en la economía mundial y evidentemente Chile también. Va a estar dado por la intencionalidad humana. ¿Ya? En el sentido de que siempre hay manera en la que la gente o todos podemos sacar provecho de situaciones. Si yo vendo tomates, ¿ya? Y el tomate se vuelve una tendencia. Supongamos que yo vendo el kilo de tomate a 1.000 pesos y que me genera un costo asociado de 500, que me gano 500 pesos por kilo. Pero si el tomate se vuelve una tendencia de consumo, lo más probable es que genere alteraciones en la demanda, la gente quiera consumir más tomate. ¿Y qué voy a hacer yo como empresario? Lo más probable, subir el precio. El tomate que costaba 1.000 pesos hoy, que tenía un precio de 1.000 pesos hoy, el día de mañana tiene un precio de 5.000 pesos. ¿Ya? Entonces, eso es una intencionalidad. Está dado por mi benignidad o por mi mal innato como ser humano, pero voy a subir el precio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en palabras lindas, ¿cierto? Se le llama aprovechar la oportunidad de mercado, aprovechar esta oportunidad de negocio. ¿Ya? Y es lo que ocurre, ¿ya? Lo que ocurre muchas veces. Entonces, eh, la intencionalidad. Puesto que distinto sería que se genere una escasez de tomates, en la cual, no sé, a mí me suba el costo, como me subió el costo, yo tengo que subir el precio. Pero en temas de intencionalidad muchas veces no está asociado netamente a las condiciones económicas, sino que tiene que ver con una intención propia de la persona. Y hecho ese paréntesis, sigo avanzando. Escasez, existencia limitada de un bien que es necesario, ¿ya? ¿Ya? La escasez siempre se mide en eso, en el bien que es necesario. Si hay bienes que aparentan no ser necesarios para la sociedad, entonces carecen muchas veces de escasez porque nadie les presta atención. Y evidentemente que es así. Supongamos que existe el whisky, existe el pisco, y que la gente tiene una fascinación por consumir whisky. Lo más probable es que el whisky suba su precio e incluso atraviese periodos de escasez, puesto que el consumo está concentrado en el whisky. Por otro lado, con el pisco no va a haber escasez, puesto que nadie lo está tomando, nadie lo está consumiendo. Hay sobreabundancia del bien, entonces no es un bien escaso. No es necesario para el contexto, ejemplo que yo puse. ¿Ya? No es algo que sea real. Claro, personalmente igual me gusta más el whisky que el pisco. Pero en términos del ejemplo, ¿cierto? Tiene que ver con eso, con la necesidad del bien. Otro concepto que también vamos a ver muy reiteradamente es el concepto de modelo. ¿Ya? Y acá, yo sé que quizás pusieron cualquier cosa aquí en el chat, pero claro, hay ejemplo para el modelo que
¿qué es un modelo de ropa? Un modelo de ropa interior, por ejemplo. Es una persona que bajo la normalidad de los parámetros de esta sociedad tiene un cuerpo que es aprobado por la mayoría, ¿ya? Un cuerpo bonito y que de alguna manera te muestra cómo utilizar ciertas prendas de ropa. Eso es un modelo, ¿ya? Ahora, y este ejemplo es bastante sencillo de explicar, cuando no sé, aparece una modelo o un modelo de ropa interior, eh, ¿qué pasa cuando tú compras esa misma prenda o cualquier ropa? ¿Ya? Cuando tú compras cualquier prenda, una polera, ¿ya? No se ve igual, ¿cierto? No se ve igual. Entonces, no sé, hablemos de una polera sin manga para entrenar en el gimnasio. Empecé a entrenar en el gimnasio recién ayer y vi el modelo, y claro, el modelo tiene mucho más masa muscular que yo y le queda súper bien. Me la pongo yo y no me queda igual. Es un modelo, eso es un modelo, una representación, como dice acá, y como dijo su compañera anteriormente, estereotipada, una representación que es abstracta de la realidad, o sea, simplificada, bastante más simplificada. ¿Ya? Tal como ese modelo, porque cuando yo me puse la polera y yo vi que a él le quedaba de cierta forma, a mí me quedó diferente, pero aún así cumple la función. Eso es un modelo. Un modelo nos va a permitir analizar, describir, obtener conclusiones, inclusive definir políticas en base a ciertos contextos, ¿ya? Pero el estudio de la situación va a ser a través de un modelo, o sea, no va a ser la representación absoluta y exacta de lo que ocurre en la realidad. Eso no es así, ¿ya? Entonces el modelo nos permite entender la realidad sin tener que generar tanta variación, porque si prestamos atención a cada uno de los detalles que alteran el acontecimiento, el fenómeno que yo estoy estudiando, entonces se me vuelve un tema muy complejo. No puedo solucionar el problema de toda la gente, entonces me baso en modelos. Quiero estimar cuánta es la demanda de arándanos. No puedo preguntarle a todas las personas ya acerca de sus preferencias, no voy a llegar a nada, ¿sí? En cambio, si yo utilizo un modelo, quito algunas variables o algunas cosas que me parezcan más irrelevantes que otras y obtengo una representación de la realidad, ¿ya? El caso del modelo de ropa es súper gráfico y súper sencillo de aplicar, ¿ya? Voy a revisar un poquito el chat, creo que participó un poquito. Eso no. Sí, hay una pregunta acá. ¿Y eso estaría asociado a la necesidad de autoestima mencionada anteriormente? ¿Puede alterarla para mejor o peor lo del modelo? El que se tenga que retirar no hay problema, a pesar de que, claro, queda súper poco tiempo. Así que vamos a ir cerrando. Voy a responder la pregunta que hizo la compañera Paz, que muchas gracias por la participación en primer lugar. Ya, la necesidad de autoestima mencionada anteriormente. A ver, la necesidad de autoestima mencionada, ¿ya? Va a ser solo una, una categorización de necesidades, ¿ya? El modelo es una representación transversal de cualquier realidad o de cualquier situación, ¿ya? Entonces, en economía, por ejemplo, existe un modelo que se denomina modelo de competencia perfecta. Y este modelo establece una serie de supuestos, ¿ya? De factores que finalmente hacen que un contexto pueda ser explicado, ¿ya? Saltándonos todos esos detalles que nos impedirían llegar a una conclusión acerca de esa situación que yo estoy buscando explicar, ¿ya? Entonces yo quiero saber cuánto, como les decía hace un momento, cuál es la demanda de arándanos en Chillán. Para eso puedo hacer millones de preguntas, pero me tengo que concentrar en aquellas que son más importantes, ¿ya? Y que me permitan obtener una conclusión.
¿ya? Generar un modelo es finalmente generar una herramienta que me permita entender y describir una realidad, pero sin obstaculizar el desarrollo, el análisis y el entendimiento de esa situación, ¿ya? Entonces, es algo en el que uno tiene que en primer lugar hacer esa jerarquía de qué es lo más importante, qué es lo no tan importante, ¿ya? Y como les digo, el tema de la necesidad de autoestima es únicamente para jerarquizar necesidades, pero el modelo es para todo. Entonces se utilizan modelos en economía, se utilizan modelos en marketing, se utilizan modelos en recursos humanos, se utilizan modelos en gestión de recursos naturales, se utilizan modelos en gestión de eficiencia medioambiental. En todo se utiliza un modelo, ¿ya? Y por eso es que después de uno tomar decisiones en base a ese modelo, no siempre genera el efecto tal cual como el que yo me esperaba, ¿ya? Pero en general me permite acercarme bastante, si es que hice un buen análisis, ¿ya? Para poder entender esa realidad, interpretar esa realidad y obtener conclusiones. Bien, chicos, me genera tristeza tener que dejar esto hasta acá por el día de hoy. Fue una instancia bastante entretenida para mí. Espero que les haya servido algo, que hayan aprendido un poco más de economía. Y bueno, esta es la dinámica que vamos a utilizar, ¿ya? Este es el sistema que vamos a utilizar. ¿Cuándo nos dará una respuesta? A más tardar mañana en la mañana, ¿ya? Ya para poder ver el tema de las clases. Necesito verificar algunas cosas y les voy a generar la propuesta de clases, ¿ya? Un gusto haber hecho la clase, que haya habido tan alta participación y se agradece también los comentarios realizados, ¿ya? Así que eso, que estén muy bien. Ya, esta clase yo creo que la voy a subir a YouTube. Y bueno, si hay algo que sugerir, siempre es bienvenido. Así que muchas gracias y que estén muy bien.